trabajo que ella tiene que hacer. Eso, ¿verdad? Ya corresponde, ¿verdad? Esa responsabilidad ya es de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque ya somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? Si soltamos lo que hay en nosotros o lo seguimos dejando ahí. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Vamos a hacer la declaración que seguimos haciendo, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Declarar la palabra, ¿verdad? Acuérdense que, al declararlo nosotros, ¿verdad? Y declararlo, ¿verdad? No solo tenemos que declararlo nada más por declararlo, sino que tenemos que declararlo con fe. Amén. O sea, ¿verdad? Que lo que la palabra dice, ¿verdad? Es verdad. Amén. Y si nosotros lo creemos, eso se va a hacer realidad en nosotros, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues en nuestro ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. O sea, ¿verdad? Si estamos declarando una verdad y si nosotros la creemos, eso así se va a hacer en nuestras vidas. Amén. Así es, ¿verdad? Que vamos a declarar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Dice la palabra en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, declaro vida y no muerte. Declaro salud y no enfermedad. Declaro bendición y no maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Así, ¿verdad? Que nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Que hemos declarado. Y si lo hemos declarado, ¿verdad? Tenemos que seguir creyendo que ya lo hicimos. Amén. Hasta que eso, ¿verdad? Se haga una realidad en nuestras vidas. Así es, ¿verdad? De que si hemos declarado, ¿verdad? Que hemos declarado por ir vida y no muerte, entonces vamos a saber que nosotros vamos a vivir mucho. Amén. El tiempo que Dios, ¿verdad? Ha citado para cada uno de nosotros. Que no podemos morir antes de ese tiempo, sino que vamos a vivir el tiempo que Dios nos ha dado. Amén. Y si hemos declarado, ¿verdad? Salud, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Que toda enfermedad, toda dolencia, toda mentira que venga a nosotros, tiene que ser desechada. Amén. Amén. ¿Por qué, verdad? Porque ya lo declaramos. Y si ya lo declaramos, tenemos que creer, ¿verdad? Que así tiene que llevarse a cabo en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que ahora vamos a ir a las escrituras, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Que estamos examinando, ¿verdad? O viendo la palabra, ¿verdad? Que está en Romanos 7:5. Y allí encontramos, ¿verdad? Que en nuestro ser, ¿verdad? Hay ciertas cosas, ¿verdad? De que no son muy, por decir así, no son buenas, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de ellas para así, ¿verdad? Poderlas desechar de nosotros, de nuestras vidas. Amén. Amén. Porque si nosotros tenemos conocimiento de ellas, ¿verdad? Entonces no podemos desecharlas, porque si yo no me doy cuenta de todo lo que hay en mi ser, tanto en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, entonces yo no podré hacer nada. O sea, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Porque no conocemos, no entendemos, ¿verdad? Primeramente no entendemos la palabra, no nos damos cuenta, ¿verdad? De lo que ella nos dice, y tampoco nos damos cuenta porque si no estudiamos, si no escudriñamos las escrituras, ¿verdad? Nunca vamos a saber lo que allí dice acerca de nosotros. Amén. Porque la palabra nos habla acerca de nosotros. Amén. Nos habla, ¿verdad? Acerca de que somos espíritu, de que somos alma, ¿verdad? Y cuerpo. Ahora, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? Lo requerimos a través de ella. Amén. Amén. Ahora, pero si nosotros, ¿verdad? No tenemos tiempo o no nos damos tiempo para ver la palabra, entonces nunca vamos a saber lo que está ahí. Él dice a través de su palabra, escudriñad y de las escrituras, porque en ellos parece que encontrar vida eterna y testifican de mí. Eso quiere decir para que si yo quiero conocer, ¿verdad? Acerca de mí y quiero conocer de Dios, yo tengo que leer la Biblia. Amén. Porque ¿cómo voy a conocerlo entonces? No está bien de que yo, por decir, siempre tenga que escuchar a los demás hablando, por decir así, a los predicadores. No, porque es necesario a veces, pero es más necesario de que yo en mi casa me dé un tiempo siempre para leer las escrituras. Amén. Si entre más tiempo, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? Pues mejor es. Por decir, ¿verdad? Yo el día de reposo, ¿verdad? Pues yo el día estudio mucho.
Hay veces que estudio 6 horas. ¿Por qué? Porque yo deseo que el Señor se me revele. Yo necesito saber lo que Él quiere decirme. Ahora, ¿verdad? Entonces yo lo anhelo. Entonces, ¿verdad? Si yo lo anhelo, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Que a través de su palabra, a través de la oración, es que lo voy a obtener. Yo, ¿verdad? Me someto, ¿verdad? Oro, ¿verdad? Y luego estudio, ¿verdad? Porque sé que cuando yo ore y vaya a la palabra, algo va a suceder. Él me va a dar algo que tal vez los demás no han hablado, algo que tal vez, ¿verdad? Otros no entienden. Pero en ese momento, Él me da, por decir, el entendimiento para que yo pueda entender esa palabra. Amén. Amén. Entonces, pero yo tengo que esforzarme. Así como me esfuerzo, ¿verdad? Para otras cosas, yo también tengo que esforzarme más para las cosas del Señor. Amén. Si a lo demás, ¿verdad? Yo para ellos me esfuerzo, cuanto más tiene que ser para las cosas del Señor. Amén. Y darle la importancia que ellos tienen. No hay nada más importante que conocer al Señor. Amén. Si no hay nada más importante que conocer al Señor, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que ir allá. Yo tengo que buscarlo a través de su palabra. Yo tengo, ¿verdad? Que orar. ¿Por qué, verdad? Porque el orar, ¿verdad? En mí tiene que ser una necesidad. No un trabajo. No una responsabilidad, sino una necesidad que llega, ¿verdad? La hora, ¿verdad? Que es el horario que yo tengo de orar, ¿verdad? Antes de que yo llegue a ese lugar, yo ya siento la necesidad que tengo que estar ahí. Así tiene que ser la oración. Me acuerdo de una ocasión cuando estaba en la iglesia de Raleigh, de que estábamos, ¿verdad? Había llevado muchachos, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Y ahí estábamos platicando con mis primos, ¿verdad? Y ellos estaban hablando, ¿verdad? De cuando Pedro, oiga bien, cuando Pedro subió a la azotea. Y entonces, ¿verdad? Yo en ese tiempo, ¿verdad? En la iglesia de Raleigh, el lugar donde yo oraba en la iglesia de Raleigh era en la, ¿cómo le llaman? En la azotea. ¿Ah? ¿En el ático? En el ático. Ahí en el ático yo ahí iba a orar. Siempre, ¿verdad? Fuera que hubiera gente o no hubiera, yo me iba a ese lugar a orar yo solo. Entonces, ¿verdad? Cuando estaban aquellos, ¿verdad? Mi primo, ¿verdad? Y el otro muchacho hablando, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo con Pedro, ¿verdad? Allí en Hechos, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Que subió a la azotea, ¿verdad? Y allí comenzó a orar y comenzó el Señor a revelarle ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando digo que a vos que me dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu lugar? Y salgo para allá. Ahí los dejé. Porque yo sabía que ya era la hora de que yo estuviese en aquel lugar. Entonces ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le damos importancia a las cosas de Dios. Que antes de llegar a aquel lugar, ya en nosotros, en nuestro ser, hay aquella necesidad de que tenemos que estar ahí. Porque lo necesitan ahí. Es necesario que estemos ahí. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros veamos todas estas cosas, ¿verdad?, y nos demos cuenta de que nosotros tenemos que amar a las cosas de Dios. Amén. Porque no podemos decir de que nosotros somos cristianos, pero no amamos las cosas de Dios. No, nosotros tenemos que amar lo que Él ama. Desear lo que Él desea. Así, ¿verdad?, que por lo tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, dice la palabra. Amén. Amén. Así es, ¿verdad?, que vamos a irnos, como dijimos, ¿verdad?, a Romanos 7:5. Y acuérdense, ¿verdad?, que la palabra del Señor, ¿verdad?, no es para, a veces, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla fuerte. A veces, ¿verdad?, nos confronta. O sea, la palabra del Señor es así, a veces, ¿verdad?, nos habla fuerte, ¿verdad?, a veces nos confronta. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber, ¿verdad?, bueno, si me está hablando fuerte, ¿por qué me está hablando? Si me está confrontando, ¿por qué me está confrontando? Yo tengo que entender que si la palabra me está hablando fuertemente o me está confrontando, algo está sucediendo en mí. O sea, no se trata del que está predicando, porque el que está predicando no anduvo en el resto de la semana conmigo.
No, es lo primero que tengo que pensar. No anduvo conmigo. Nadie de seguro que fue a contarle. No, sino ¿verdad? Que es el Señor que conoce nuestros corazones. Él dice que escudriña de nuestros pensamientos. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que tener conocimiento de que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, el Señor sabe qué hice yo en el resto de la semana. Nadie tiene que ir a contarle a Él, porque Él dice que Él recorre, dice, con su mirada toda la tierra. Entonces, Él está atento a todo lo que pasa en la tierra. Entonces, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad?, qué hacemos cuando llegamos de aquí del servicio. Él sabe, ¿verdad?, en qué estamos pensando en este momento que estamos aquí en el culto. Si estamos poniendo atención a Él o no. Él lo sabe. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que yo no aprendí nada por tal cosa. No, si Él lo sabe, ¿por qué fue que no aprendimos? Porque Él si nos habla es para que nosotros aprendamos. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que estar atento entonces, ¿verdad?, para saber qué palabra es la que Él me va a dar, porque yo la necesito. Acuérdense, ¿verdad? No todos, por decir así, vamos a tener la misma necesidad. No. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Y eso, ¿verdad? Conforme a esa necesidad es que el Señor nos va a enviar su palabra. Amén. Así, ¿verdad?, que vamos a leer en la autoridad del Padre, a la luz del Espíritu, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Del Señor Yeshua. Amén. Amén. Y dice así, ¿verdad? Porque mientras estábamos, dice, en la carne, las pasiones, dice, pecaminosas que eran por la ley, obraban, dice, en nuestros Corazón. miembros, llevados de frutos para muerte. Entonces, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Pero ahí de verdad que lo primero que dice, ¿verdad?, en la palabra dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones. Entonces, las pasiones son nuestros deseos o nuestros pensamientos. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, si nosotros, ¿verdad?, vemos ahí, ¿verdad?, nosotros tenemos muchos pensamientos, y la mayoría de pensamientos, ¿verdad?, que nos vienen o deseos son malos, no son buenos. ¿Sí o no? Porque si nosotros, ¿verdad?, todavía no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, oiga bien, si nosotros todavía no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, por eso tenemos tantos pensamientos y deseos que no son correctos. Porque todavía esa área no ha sido redimida por la sangre del Señor. No es por otra cosa. Porque acuérdense de que si nosotros, ¿verdad?, ya estamos limpios, entonces nada de esas cosas malas puede venir a nosotros. No podemos tener pensamientos negativos, no podemos tener deseos que no sirven. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que uno que haya sido nacido de nuevo, Nueva criatura es. Nueva criatura es. Y una nueva criatura, eso quiere decir que una nueva criatura es una persona totalmente diferente a la vieja criatura. Amén. Amén. Así que es bien importante de que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Si yo tengo malos pensamientos, si yo tengo malos deseos, eso quiere decir de que yo o tengo una área que no ha sido redimida o todavía no he sido redimido. Y eso tiene que ponerme en cuidado, porque no se trata de los demás, se trata de mí mismo. Eso quiere decir que estoy corriendo peligro. ¿Por qué? Porque si hay áreas, ¿verdad?, de esa manera en mi ser, el enemigo tiene derecho legal para atacarme por esa zona, o por esa parte. Por eso es necesario de que nosotros escuchemos, ¿verdad?, lo que la palabra nos dice, ¿verdad?, en qué área es que nosotros estamos fallando. ¿Por qué nos vienen pensamientos negativos? ¿Por qué tenemos deseos que no son correctos? ¿Quién está dando legalidad allí a Satanás para que nos esté molestando de esa manera? Así, ¿verdad?, que es necesario que nosotros cuidemos, ¿verdad? Dice que es necesario que nosotros cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestros ojos, aún lo que oímos hablar. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Porque todo lo que es del mundo, todo lo que es malo, fácil se nos mete o se nos pega. Decía un predicador puertorriqueño
que por eso él no se acercaba al día a una persona chismosa. No sé, yo me alejo de una persona chismosa. Yo nunca voy a escuchar de una persona chismosa porque yo no quiero que se me pegue eso. Y es verdad, porque se pega. O sea, ¿verdad? La palabra es espíritu. Toda palabra que sale de la boca de cualquier persona es espíritu. Ajá, y fácil se mete. Entonces, por esto nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos está hablando mal de alguien más. No, diga a la persona, mira, ten cuidado. Hablemos de otra cosa, pero mejor no hablemos de eso. O si vas a seguir con eso, pues yo mejor me voy. O aquí, como dicen una frase mexicana, aquí le cortamos. ¿O no han oído la frase de ustedes mexicana? Aquí le cortamos. Entonces, ¿por qué es mejor evitarlo que dejar que aquello siga? O sea, ese es el cuidado. Una persona sabia, ¿verdad? Así actúa. O sea, no va a escuchar algo que no sirve. Va a estar siempre, ¿verdad? Previniéndose de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que todas esas cosas contaminan. Amén. Así, ¿verdad? Que vamos a escuchar lo que sea, ¿verdad? Que dé vida, no lo que dé muerte. Porque acuérdense, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Que muchas obras, ¿verdad? Son obras muertas. Las obras que este mundo, ¿verdad? Te ofrece son obras muertas. Y esas obras no pueden estar en nosotros. Tenemos que desecharlas. ¿Por qué, verdad? Porque no nos dan vida. Por eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando todo, ¿verdad? Y examinarnos cada día. ¿Qué hay de eso en mí? ¿Qué tan limpio estoy siendo de todas esas cosas? ¿Qué tan muerto estoy a las cosas del mundo? Porque tengo que estar muerto, porque dice la palabra, Pablo dice que tenemos que estar muertos al pecado. Y las cosas de este mundo nos llevan a pecar. Oiga, pastor, perdón. O también se puede decir de una casa a otra diciendo, aquí se quebró una taza, cada quien para su casa. Así es, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que nosotros tengamos mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque dijimos, ¿verdad? Que las cosas de este mundo los llevan, ¿verdad? Son obras muertas y nos llevan, ¿verdad? A hacer las cosas mal. Y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para cada día ser vivificados. Amén. Amén. Para ser, ¿verdad? Transformados. Amén. Para ser nuevas criaturas. Para ser nuevas personas. Amén. Para eso es que estamos aquí. Para que la palabra, ¿verdad? Nos diga, nos indique, ¿verdad? Los días que tenemos que hacer, nos indique qué cosas hay en nosotros que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Que la palabra que lo vamos a parar es en la palabra, ¿verdad? Dice deseos. Y sabemos, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Bien sabemos si los deseos que nosotros tenemos son deseos buenos o son deseos malos. Bien sabemos qué clase de pensamientos vienen a nosotros, si son pensamientos de Dios o son pensamientos de la carne. Acuérdense cuando hablamos de pensamientos de la carne, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De lo que son los pensamientos, ¿verdad? De las cosas que en el mundo se hacen. Amén. Y eso, ¿verdad? No viene de Dios. Eso quiere decir, eso nos indica, es un indicativo de que eso es que no somos todavía una nueva persona, una nueva criatura. Porque una nueva criatura dice que piensa como Dios piensa. Y eso, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? O por decirlo así, ¿verdad? Para que así, ¿verdad? Tenga una idea, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Usted, porque estoy diciendo esto, ¿verdad? Y dice, pero eso no es verdad. Yo no creo que yo no tenga que pecar o vaya a pecar. No, hermano. Tenemos que ver que cuando la palabra dice que somos una nueva criatura, dice que ya no hay chance para pecar. Amén. Ya no hay deseo de hacer aquello. Oiga bien, una nueva criatura ya no desea hacer el mal. Una nueva criatura desea siempre hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Ahora, pero si una persona dice que es cristiano y desea hacerle daño a los demás, entonces esa persona sigue siendo una persona del mundo. Lo único es que está en una congregación y se dice de cristiano, pero sigue siendo una persona del mundo. Amén. Así es verdad que una persona que critica, que envidia a los demás, ¿verdad? No ha cambiado. Solo nada más, ¿verdad?
tiene una máscara, pero al quitársela se ve que no es de verdad lo que él está diciendo. Por eso es necesario, ¿verdad?, que lo que nosotros decimos, eso sea. Y que si la palabra del Señor viene a nosotros, ¿verdad?, sabemos que esa palabra nos vino para cambiar una área de nosotros. Por decir, ¿verdad?, yo les mencioné, ¿verdad?, y lo vimos ese día, ¿verdad?, lo que dice en Santiago 1:20, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que tratamos, ¿verdad?, y tenemos problemas con la ira, con el enojo. Somos iracundos. Ahora la palabra vino para decirnos que eso no es de Dios. Y que dice, ¿verdad?, que en la ira del hombre no obra el bien, no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿verdad?, desde ahí, ¿verdad?, nosotros sabemos que tenemos que tratar con la ira. Y que eso no tiene que estar en nosotros. Que cada día nosotros tenemos que ser personas mansas y humildes. Amén. Así, ¿verdad?, que yo tengo que tener bien consciente que cada vez que me vaya a enojar, tengo que acordarme que en la ira del hombre no obra el bien. Y estarlo repitiendo y estar diciendo, en la ira del hombre no obra el bien, hasta que eso se establezca en mí y yo deje de enojarme. Amén. Así, verá que esta es la manera como nosotros lo vamos a establecer. No lo vamos a establecer enojándonos, ¿verdad?, que nos vino el enojo otra vez y lo enojamos. Allá después de una hora nos acordamos, ay, en la ira del hombre no opera el bien. No, tiene que ser en el mismo momento. En el mismo momento que viene, ¿verdad?, el pensamiento de ira, en ese momento tiene que venir también la palabra de Dios y decirnos que en la ira del hombre no opera el bien. Amén. Amén. De esta manera, ¿verdad?, es como nosotros vamos a vencer todo obstáculo, toda obra de la carne, toda obra, ¿verdad?, muerta, ¿verdad?, porque toda obra de la carne es muerta. Entonces, ¿verdad?, toda obra muerta, ¿verdad?, tenemos que desecharla, para que así, ¿verdad?, nosotros cada día vayamos siendo limpios. Amén. Hasta llegar a la perfección. Porque vamos a decir, ¿verdad?, si yo, ¿verdad?, vamos a decir, yo era iracundo, si yo, ¿verdad?, era borracho, si yo, ¿verdad?, tenía, vamos a decir, otros males, pero cada día, ¿verdad?, el Señor va quitando cada una de esas. Por decir, tenía 20 males en mí, por decir así, ¿verdad?, pero ya solo van quedando 8. Eso quiere decir que yo ya voy, cada día me voy santificando hasta llegar a la perfección. Pero yo tengo que tener conocimiento. ¿Cómo está mi proceso? Saber de que por dónde voy ya. Tener conocimiento de eso. Saber de que ya estoy cerca o todavía no. O todavía no he comenzado. O sea, todo eso es sumamente necesario que nosotros mismos lo verifiquemos. Amén. Porque nadie lo va a decir, alguna persona sí lo va a decir, hermano, yo te veo cambiado ahora, te veo diferente. Antes no te veía así, pero ahora te veo así, cambiado. Entonces, ¿verdad?, hay cambios, ¿verdad?, que las personas lo van a notar, pero hay otras cosas que no. Que solo lo vamos a ver nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque es un trato entre Dios y nosotros. Amén. Así, ¿verdad?, que ya vimos, ¿verdad? Vamos a irnos, ¿verdad? Vamos a ver un grupo de pecados que está enumerados. Esto no quiere decir que son todos. No, son por decir así, ¿verdad?, unos cuantos, pero de ahí que hay más, no, son numerosos los que hay. Por decir, ¿verdad?, si los vamos, ¿verdad?, a Proverbios 8, parece que 8:13 parece, nos habla, ¿verdad?, que el temor a Dios dice que es el apartarse del mal, de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino y la boca perversa. Entonces vemos, ¿verdad?, que allí menciona varios males, ¿verdad? Pero si los vamos, ¿verdad?, a Gálatas. ¿Qué vamos a ir a Gálatas o Proverbios? Pero si quieren vamos a Proverbios para que comencemos ahí. 8:13. Parece que es 8:13. Busca allí, Lucy, a ver si es así, 8:13. Vamos a ver si es Proverbio 8:13, vamos a estar seguros. Sí, es ese. ¿Ese es? Sí, está bien. Ok, porque no lo anoté, pero dije, vamos a ver si es ahí.
Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Si algo de eso, ¿verdad?, no hay en nosotros. Porque la palabra nos viene para que nosotros, ¿verdad? Es como, la palabra es la luz. Oiga bien, la palabra es la luz. Entonces viene, ¿verdad?, y resplandece. Ella alumbra todo nuestro ser. Y nosotros mismos comenzamos a ver, ¿verdad?, bueno, a ver en nuestra casa, nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro ser, qué es lo que hay. Amén. Amén. Afuera la palabra, ¿verdad?, es la luz. Proverbio dijimos, ¿verdad?, 8:13. Y dice, ¿verdad?, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga bien, dice aborrecer el mal. Ahora, si yo me, por decir, ¿verdad?, si yo me quedo ahí, ¿verdad?, en esa palabra, aborrecer el mal, eso quiere decir que es todo lo que es malo, ¿verdad? Aborrecer el mal es aborrecer todo lo que es malo, lo que me aleja del camino de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, nada de lo que sea malo, yo puedo, ¿verdad?, tolerarlo en mi ser o en mi vida. Amén. Entonces, ¿verdad?, ya vimos esa parte. La primera parte que dice, ¿verdad?, es que dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Y qué sigue diciendo, verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? La soberbia y la La arrogancia. soberbia y la arrogancia. Pues aborrecer la soberbia. La soberbia, ¿verdad? Ajá. Y la arrogancia, ¿verdad? Dos males ahí nada más, ¿verdad? Dice soberbia y arrogancia. Entonces, ¿verdad?, yo tengo que saber, ¿verdad?, de qué es soberbio, qué es ser arrogante. Y eso, ¿verdad?, tengo que saber qué son esas cosas, ¿verdad? Porque esas cosas yo no las puedo traer de mí. O sea, yo tengo que conocer qué cosas hay en mí que a Dios no le agrada. Que la palabra me está diciendo, porque aquí está diciendo, ¿verdad?, de que si yo quiero vivir en el temor de Dios, esas cosas no tienen que estar. O sea, tengo que desecharlas. Yo tengo que vivir libre de eso. Amén. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, que si yo entiendo este proceso, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, de que la palabra viene a mí y me indica, ¿verdad?, algo, yo, ¿verdad?, trato con ese asunto que hay en mí y cuando ya lo elimino de mí, entonces que sirva que cada día yo voy siendo libre. Amén. Hasta llegar a ser el varón que Dios dice que yo tengo que ser. Amén. Ahora, ¿verdad? Pero si yo no tengo conocimiento de eso, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, fui a la congregación, ¿verdad?, primer día de la semana, el domingo, ¿verdad?, y oí la predicación, pero nada más oí la predicación, pero no me explicaron acerca de cada cosa, lo que dice la palabra, el significado de la palabra, el propósito de la palabra. Entonces yo no aprendí nada. No aprendí nada, ¿por qué? Porque no se me especificó para qué es la palabra. No me dijeron, mira, esta palabra el Señor nos está dando para este asunto. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que ya vimos estamos viendo aquí, ¿verdad?, en esta palabra que dice, ¿verdad?, que el temor a Dios primeramente es apartarse del mal. Y yo tengo que saber, ¿verdad?, que todo lo que es malo, lo que el mundo me ofrece es malo. Es malo de diferentes formas. No solo voy a pensar en las cosas que verdaderamente yo conozco que son malas, no. Hay cosas que parecen no ser malas y sí son malas. ¿Por qué? Porque a veces te quitan el tiempo, a veces, ¿verdad?, te hacen irte por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque son, como decir, sutiles. Fácil es descubrir las cosas, ¿verdad?, que nosotros a nuestra simple vista se ven de que son malas. Por decir, no, pues robar es malo. Matarle, quitar la vida a una persona, no, eso es malo. Eso no cuesta como decir, descubrir que es malo, ¿verdad? No, si tenemos conocimiento por naturaleza que eso es malo. Ahora, pero hay cosas que no, hay cosas que se ven buenas, pero son malas. Así, ¿verdad? Y de todas esas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son un obstáculo a nuestro caminar con el Señor. Yo tengo que descubrir todas esas cosas. Aquí, ¿verdad?, me está mencionando, ¿verdad?, de que el temor a Dios, primeramente, es aborrecer el mal.
Segundo, me habla, ¿verdad?, de que la soberbia tampoco no le agrada. Y la arrogancia. Yo tengo que tratar con esos asuntos. ¿Por qué? Porque eso me impide para yo poder tener una relación con Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿verdad?, porque no solo se detiene ahí, ¿verdad? Dice, la soberbia, el Y mal la camino. boca perversa. El mal camino, ¿no? El mal camino. Ajá. Soberbia. Y la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Yo tengo que saber, ¿verdad?, de mi camino. Eso es algo que yo tengo que examinarlo. Si yo no examino mi camino, hermano, entonces yo estoy perdido. Porque yo tengo que examinar mi camino si está de acuerdo con lo que la palabra dice. Yo tengo que examinar mi camino. Yo no puedo decir, no, pues si yo soy cristiano, voy a una congregación. Y solo porque estás en una congregación que dice que es cristiana, ya por eso tu camino es bueno. No, hermano, no es así que vamos a nosotros examinar nuestro camino. Nosotros tenemos que ver si lo que nosotros estamos haciendo se alinea a lo que la palabra dice. Si lo que yo estoy haciendo se alinea a lo que la palabra dice, entonces eso quiere decir que mi camino sí es correcto. Amén. Amén. Pero si mi camino no se alinea a lo que la palabra dice, entonces quiere decir que yo voy por un mal camino y no me doy cuenta. Así es. Yo tengo que corroborar que mi camino va de acuerdo a lo que el Señor dice. Yo tengo que examinar eso y descubrir eso. Aquí dice, ¿verdad?, que el mal camino no lleva a Dios. Ahora, pero la mayoría de personas dicen, no, todo camino lleva a Dios. O sea, Dios dice que el mal camino Él lo aborrece. O que tenemos que apartarnos del mal camino. Pero las personas dicen, no, si todo camino lleva a Dios. Pero Dios no dice así. El hombre dice una cosa, pero Dios dice otra. Y a nosotros lo que nos interesa no es lo que el hombre dice. A nosotros lo que nos interesa es lo que Dios dice. Amén. A mí no me importa, no me interesa lo que el hombre diga. No, a mí me interesa, me importa lo que Dios diga. Amén. Porque no es el hombre el que me va a salvar, el que murió por mí. No, es Él. Es Dios. Fue Él el que Dios a su Hijo se entregó en esa cruz para darme vida. Por eso yo tengo que saber si mi camino se alinea a lo que Él dice. Y yo tengo que estar seguro de eso. Soy una persona que en eso soy muy estricto. Y Lucy lo sabe. Cuando yo encuentro una palabra, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, y comienzo a escudriñar esa palabra, esa sola palabra que encuentro. Oiga bien, esa sola palabra, comienzo a buscar, ¿verdad?, cuál es el significado de ella. ¿Por qué está diciendo así? ¿Y por qué otro lo entiende de otra manera? Oiga, yo comienzo a buscar eso. Hasta que encuentro el verdadero significado de esa palabra. Por decir, ¿verdad?, vamos a ver una palabra. Entonces yo le dije a Lucy, le pregunté a Lucy, le pregunté a Lucy, ¿qué entiende usted de esta palabra? Y ya Lucy comenzó a decirme la respuesta de lo que ella pensaba, ¿verdad? Y ya buscó en el internet, ¿verdad?, hizo la pregunta, ¿verdad? Buscó, ¿verdad?, y aparecía, ¿verdad?, lo que yo había recibido. Era contrario a lo que Lucy me decía y lo que estaban diciendo ahí en ese momento. Entonces yo no quedé conforme con eso, no me gustó. Y entonces, y cuando es así, hermano, yo le digo, Señor, si no estoy entendiendo tu palabra, yo no quiero predicar. Porque ¿para qué voy a predicar si no entiendo tu palabra? No, yo tengo que estar seguro de lo que su palabra dice. Porque entonces, ¿qué me va a edificar? Si no, no me va a edificar. Y yo no quiero, o sea, yo quiero la palabra del Señor para que cada día me transforme. Para que cada día yo sea una nueva persona. Para eso vino la palabra del Señor. Ahora, si no lo entiendo, ¿verdad?, entonces no me va a cambiar. Para nada. ¿Por qué, verdad? Porque dijo él mismo, ¿verdad?, que la palabra que no se entiende se pierde. Entonces, ¿verdad?, yo no puedo, ¿verdad?, estar ahí recibiendo aquella palabra sin darme cuenta para qué fue que se habló aquella palabra.
Por eso hay personas de que, por decir, llegan a una congregación, salen de la congregación y les preguntan, ¿y qué aprendiste? Pues nada. O si la palabra lo regañó, dije, no, ese pastor, a ver quién le voy a contar que yo hice tal cosa y me gritó desde el púlpito. ¿Por qué no me llamó a reunión? No que me lo dijo desde el púlpito, delante de toda la congregación. No, si no fue el pastor, fue el Señor. Si el pastor no se daba cuenta por dónde andaba. Pero Dios, que es el que de arriba dice que vigila qué es lo que hacen los hombres, o los hijos de los hombres, Él está viendo. Y Él sabe a dónde estamos flaqueando. Amén. Así es verdad que no se trata. Entonces es importante, ¿verdad?, que yo reconozca todos esos puntos, ¿verdad? Y me dé cuenta, ¿verdad?, de que la palabra viene para cambiarme, ¿verdad? Y que si el Señor me está regañando, ¿verdad?, o me está hablando fuerte, hay algo en mí que no le agrada. No se trata de los demás. No se trata de que alguien les va a contar al pastor. Sino el problema no está en los demás, está en mí. Yo tengo que buscar eso que está mal en mí, no en los demás. Si yo me enfoco en que alguien les va a contar al pastor, ya entonces yo no voy a descubrir qué fue lo que pasó. Porque lo que voy a hacer ahí, porque si le voy a, por decir, si alguien les va a contar al pastor y yo dije, alguien le dijo a contar al pastor, primero puede ser que me voy a enojar. Y segundo, no, pues voy a reclamar al pastor. ¿Que para qué dijo eso? ¿Que quién le dijo? Que me diga quién le dijo. Y el pastor ni idea tiene de lo que tal vez ni él mismo dijo a través de la palabra. Así es. Porque la palabra es espíritu. Así es. Por eso es necesario que cuando la palabra nos habla, ¿verdad?, y nos toca, ¿verdad?, la llaga que nos está doliendo, vengamos al Señor y le digamos, Señor, ¿qué pasa en mí? Amén. Yo sé que eres tú que me estás hablando, porque tú eres el que me conoce. No me conocen los hombres, me conoces tú. Así es que por eso es necesario que nosotros vengamos al Señor y le pidamos para que a través de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh, nos muestre qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan y que están en nosotros. Así que ya vimos, ¿verdad?, que lo primero, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que hacer es aborrecer el mal. Amén. Luego, la soberbia. Y luego de eso, la arrogancia. Y luego, apartarnos del mal camino. Acuérdese que es necesario que nosotros examinemos nuestro camino. No crea usted porque diga usted, estoy en una congregación que es cristiana, estoy en el camino correcto. Eso no es verdad. Hay muchos que están en una congregación y no saben en el camino que están. Hay muchos que dicen ser cristianos y no saben para dónde van. Y eso no es así. Yo tengo que examinar mi camino y estar seguro por dónde voy. ¿Cuánto he caminado? ¿Cuánto me falta? Aunque la palabra dice, ¿verdad?, que el que persevera hasta el fin es el que será salvo. Pero yo tengo que estar seguro si estoy perseverando en la verdad o en el engaño. Así es. Porque el hecho que pase 20 años y allí me muera sin saber conocer la verdad, eso no me asegura que me voy a salvar. No, mi hermano, no lo asegura. Lo que a mí me asegura que me voy a salvar es que yo esté seguro de que lo que estoy haciendo es del completo agrado del Señor. Amén. Amén. Todas esas cosas nosotros tenemos que estar seguros. Acuérdate, ¿verdad?, que aquí estamos viendo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que todas esas cosas a Dios no le agrada, y eso es vivir en el temor de Dios. O sea, ¿verdad?, el temor a Dios es que yo, ¿verdad?, aborrezca el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Si me gusta, ¿verdad?, andar de chismoso, si me gusta, ¿verdad?, andar insultando a los demás. Criticando. Sí, entonces, ¿verdad?, todas esas cosas, ¿verdad?, yo tengo que ver qué de todas esas cosas hay en mí. Porque cuando habla, ¿verdad?, de la lengua perversa, es aquella
personas, ¿verdad? Como hemos mencionado, ¿verdad? Hablar de los demás, ¿verdad? Siempre buscar el daño hacia los demás. Por decir así, ¿verdad? En los países en guerra, ¿cuál es el arma más peligrosa en una guerra? No son los rifles, los lanzacohetes, todo eso, los misiles, no son esos los más peligrosos. No, los más peligrosos son las lenguas perversas. Porque las lenguas perversas son las que dan muerte a muchas personas. Entonces, mira, y aquí dice que él aborrece la boca perversa. Y en una guerra, hermano, una boca perversa, como le digo, causa estragos. Ni en un enfrentamiento de dos bandos armados mueren tantas personas como una sola boca perversa le da muerte a tantas personas. Por eso, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, de que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que huir de todas las cosas, sacarlas de nosotros. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son destrucción. Tenemos que buscar lo bueno, hacer lo bueno. Si alguien, ¿verdad?, nos critica, pues bendecirlo. Si alguien, ¿verdad?, nos insulta, bendecirlos. Nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros no podemos volver mal por mal. Nosotros no podemos, ¿verdad?, responder de la misma forma que la persona nos está tratando. No. Nosotros siempre tenemos que responder como Él dice que respondamos. Amén. Amén. O sea, ¿verdad? No, al mal no se combate de la misma forma de que Él actúa. No, al mal se le va a destruir actuando nosotros con el bien. Amén. Así es, verdad, que no es verdad de la forma de que me están atacando. No, yo tengo que, lo que yo tengo que hacer es amar a esa persona. Hasta que esa persona, ¿verdad?, Dios traiga juicio sobre él. Porque un día el Señor va a traer juicio sobre la persona. Pero yo tengo que seguirlo amando, bendiciendo, hasta que el Señor traiga juicio sobre la persona. Ahora, tal vez el juicio tal vez en mi corazón va por tanto el daño que esa persona me ha hecho, tal vez el juicio que yo quiero es que el Señor le mande un cáncer o algo así, ¿verdad?, que se muera. No, hermanos. Lo más seguro es que el juicio que el Señor va a traer a esa persona es para traerlo arrepentimiento. Pero va a sufrir esa persona. ¿Por qué? Por todo el daño que le hizo a aquel Hijo de Dios. Pero que va a venir, va a venir. Así, ¿verdad?, que por encima no vayamos a declarar bendición sobre la persona para que Dios lo vaya a destruir. No, para que Dios lo traiga a su camino. Para eso es. Para que el Señor lo traiga a su camino y sea una nueva persona. Así, ¿verdad?, que ya vimos ahí, ¿verdad?, en Proverbios 8:13, ¿verdad?, de que encontramos unos cuantos males ahí, ¿verdad?, que no tienen que estar en nosotros. Ahora, ¿verdad?, aquí encontramos este grupo. Ahora vamos a ir a Gálatas. A Gálatas 5:19. Y vamos a encontrar a otro grupo ahí. Y allí vamos a encontrar a una palabra, ¿verdad?, muy peligrosa. Que, o sea, ¿verdad?, no cualquier persona, ¿verdad?, la va a entender, porque acuérdense, ¿verdad?, que las cosas del Espíritu, vimos al principio, ¿verdad?, cuando estuvimos viendo estas enseñanzas, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que las cosas del Espíritu, el hombre natural no las puede entender. O sea, ¿verdad?, el hombre natural no puede entender estas cosas que nosotros estamos viendo. ¿Por qué, verdad? Porque dice que hay que discernirse, dice, o tiene que discernirse a través del Espíritu. Amén. Amén. Así es, verdad, que no tratemos de entender las cosas del Señor, ¿verdad?, con nuestra mente natural. No, con nuestra mente natural nunca vamos a entender lo que es la palabra de Dios, porque dice que las cosas de Dios son espíritu y por lo tanto de la misma forma tienen que discernirse. Amén. Ahora, ¿verdad?, por eso, ¿verdad?, es el problema, ¿verdad?, porque la mayoría de personas, ¿verdad?, viven en la carne, ¿verdad?, y quieren entender las cosas del Espíritu con las cosas de la carne, y eso no es posible. La mayoría de personas, ¿verdad?, en las congregaciones, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de personas en las congregaciones, hablan, ¿verdad?, o rechazan aquella palabra sin entenderla.
Y eso no es correcto. ¿Por qué, verdad? Porque no tenemos que pedirle dirección al Señor. Bueno, ¿por qué no estoy entendiendo? Si yo, ¿verdad?, escucho una palabra, oiga bien. Si yo escucho un siervo del Señor hablando, ¿verdad?, de tal cosa, ¿verdad?, y yo la entiendo de otra forma, yo vengo y yo le digo, Señor, ¿quién es el que está equivocado aquí? ¿Es Él o soy yo? Porque aquí alguien de los dos está equivocado. O es Él o soy yo. Yo tengo que reconocer y preguntarle al Señor, bueno, yo entiendo esta palabra de esta forma y esta persona lo está diciendo de otra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Señor? Yo quiero saber. O sea, ¿verdad? No ponerme a hablar de la persona solo porque yo lo entiendo de una forma y él lo está diciendo de otra. No, no. Yo tengo que pedir la dirección al Señor y saber cuál es lo correcto, qué es lo que Él está diciendo en esa palabra que tanto aquella persona como yo no estamos entendiendo. Amén. O sea, es de esa forma. Porque la palabra del Señor no es para pelearse con los demás. No, la palabra del Señor es para que nos edifique, Amén. para que nos cambie, para que haga de nosotros nuevas personas. Amén. Así que vamos a ir, dijimos, a Gálatas 5:19, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad?, que ahí encontramos otro grupo. Y a este grupo de cosas malas se le conoce como los frutos de la carne. Así se le conocen. Frutos de la carne. Y dice así, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la... ¿De qué estamos hablando? De obras, ¿verdad? Y aquí dice que manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿verdad? Las que, como le digo, a las que nosotros vemos que son así, a la simple vista, ¿verdad?, se manifiestan fácilmente. Nosotros podemos ver sin ningún conocimiento, ¿verdad? Aún siendo carnales, oiga bien, aún siendo carnales, no necesitamos, ¿verdad?, vivir en el Espíritu para entender lo que es malo acerca de esto que está hablando aquí. Amén. Amén. O sea, cualquier persona, aun que no tenga el Espíritu Santo, sabe lo que ahí está diciendo. Así es. Excepto algunas menciones que allí hace. Porque allí hay unas menciones que hace, ¿verdad?, de que no cualquiera lo va a entender. O lo va a conocer. ¿Verdad? Porque necesita un escrutinio. Amén. Amén. Y dice, ¿verdad?, dice ahí, ¿verdad?, manifiestas y son las obras de la carne. Que son, primero, adulterio. Y usted sabe, ¿verdad?, que cualquier persona sabe que es adulterio, ¿verdad? Ahora va, adulterio físico. Pero no solo también hay adulterio físico, también hay adulterio espiritual. Y la mayoría de personas en las congregaciones no saben que es adulterio espiritual. Así es. Ese es el problema. Que a veces la palabra nos está hablando de dos formas. Que a veces, ¿verdad?, lo está mencionando esa palabra, pero no nos está hablando de lo físico, sino nos está hablando de lo espiritual. Y allí estamos en un grave problema, si no entendemos. Por eso es necesario, ¿verdad?, como dijimos, ¿verdad?, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, vivamos en el Espíritu, porque estas cosas tienen que discernirse a través del Espíritu. Porque dice que el hombre, la mente natural, nunca va a entender las cosas espirituales. Y la mayoría de personas, ¿verdad?, no las entienden, ¿verdad?, porque como viven en la carne, entonces no se dan cuenta de lo que allí está diciendo. No saben cuándo está hablando Dios de las cosas, por decir aquí, del adulterio. Aquí está mencionando adulterio, ¿verdad? Nunca saben cuándo está hablando del adulterio físico y cuándo está hablando del adulterio espiritual. Y ambos pecados, ¿verdad?, ambas faltas llevan a la persona al infierno. Pero es más difícil, es más peligroso el adulterio espiritual. Espiritual. Así es. Porque en el adulterio, vamos a decir, por decir así, físico,
se trata, ¿verdad?, de que sea el hombre o la mujer la que engaña a uno, o bien sea el hombre a la mujer o la mujer a su esposo. Pero se trata entre la misma persona. Pero ¿qué pasa cuando es adulterio espiritual? El adulterio espiritual no. Aquí se trata de la persona y Dios. Amén. Por eso dice la misma palabra, lo dice varias veces, dice así, que no se puede servir al mismo tiempo a dos. Señores, porque allí entra el adulterio espiritual. Dice, no se puede servir dice, al mismo tiempo a dos. Señores, porque vamos a apreciar al uno, pero al otro lo vamos a menospreciar. Así, ¿verdad? Que es necesario que nosotros tengamos cuidado acerca de esto, ¿verdad? El adulterio, ¿verdad? Por decir, espiritual, ¿verdad? Es fácil cometerlo. Y la gente no se da cuenta. Hay un predicador, ¿verdad? Que se llama Carlos Anacondia. Es un predicador muy mencionado en todos los medios. Él es argentino. Es una de las personas que más ha usado Dios para hacer milagros. Por ejemplo, sanidades, liberaciones, todo eso. No, ese hombre es reconocido como el más excelente en esa parte, en esa área. Y entonces, ¿verdad? Y si usted escucha, ¿verdad?, hablar a Carlos Anacondia acerca de esto, él se lo va a decir así bien claro. Entonces, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros, ¿verdad?, lo hablemos de esa forma, que a veces vamos, por ahí decir, las personas se van a ofender. Pero yo digo, siempre he tenido eso, yo digo que es mejor que le digan la verdad a uno que le digan la mentira. Porque la verdad es de que tiene un propósito. Hacer libre a la persona. La mentira, siempre, el propósito de la mentira es mantener a la persona engañada. Y yo creo, ¿verdad?, que yo creo que toda persona que de verdad busca al Señor, porque no todos buscan al Señor, oiga bien, muchos están en congregaciones, pero no quiere decir que todos los que están en una congregación buscan al Señor, no. De los que están en la congregación, dice que, por la misma palabra, dice que son muchos los reunidos, Muchos los escogidos. pero pocos los escogidos. Dice, muchos los reunidos y pocos los escogidos. Porque de la mayoría que hay en una congregación, son muy pocos los que de verdad han rendido su corazón Muchos al los Señor. llamados, ¿no? Así, ¿verdad?, que es necesario, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, todos entendamos, ¿verdad?, que estas cosas, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener conocimiento de ellas. Un conocimiento amplio, específico. Saber, ¿verdad?, de lo que está diciendo la palabra. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, llegamos a esa parte, ¿verdad?, y lo primero que está hablando ahí, ¿verdad?, es, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ahora, encontramos aquí las dos palabras, ¿verdad? Adulterio y fornicación. Y fíjese usted que en las dos partes también existe en lo que es lo espiritual. Hay este adulterio espiritual y ya hay fornicación espiritual. Entonces, pero aquí, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, porque aquí le estoy aclarando esto, ¿verdad? ¿Por qué se lo estoy aclarando? Bueno, porque en esas dos palabras que encontramos ahí, adulterio y fornicación, tanto hay en lo que es en lo físico, como también en lo espiritual. Por eso se lo estoy explicando. Porque si yo no lo explico, ¿verdad?, si yo no separo una cosa de la otra, ¿verdad?, pues entonces usted no va a entender que es, o sea, hay personas que solo piensan de que solo hay adulterio físico, cuando no es así. O sea, ¿verdad?, hay adulterio físico, ¿verdad?, de la persona, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, hay del hombre hacia Dios. Ese es el espiritual. Cuando se trata de Dios, cuando se trata de la pareja, ¿verdad?, pues entonces de la persona, ¿verdad? Pero tenemos que separar eso, ¿verdad?, porque aquí
en lo que estamos viendo nos damos cuenta de que está hablando del adulterio físico. En este grupo de pecados que vemos aquí es de lo físico, no es de lo que es el espiritual. Por eso yo le hablé, ¿verdad? Y teníamos que separarlo, cuál es el físico, cuál es el espiritual. Amén. Dice que son adulterio y fornicación, ¿verdad? E inmundicia, lascivia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que todos los pecados, ¿verdad? Ya vimos ahí, ¿verdad? En el versículo 19, que menciona ciertos pecados, ¿verdad? Cosas que no deben de estar en nosotros. Tenemos que alejarnos de todo eso. O sea, todo lo que nos lleva, ¿verdad? al mal, nosotros tenemos que desecharlo. ¿Por qué, verdad? Porque si no lo desechamos, entonces, ¿verdad? Ellos tomarán control de nosotros y nos van a dominar y vamos a hacer lo que ellos digan y ya no vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Amén. Y sigue diciendo en el 20, ¿verdad? Idolatría. Ahora puedes pensar, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos a pensar en la idolatría, ¿verdad? No, si idolatría hay de diferentes formas. Hay personas que no tienen un ídolo, una imagen, pero son idólatras a otras cosas. Y nosotros tenemos que sacar todo lo que es idolatría, tenemos que sacarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que es idolatría, Dios eso lo aprueba. Tenemos que nosotros, ¿verdad? Examinar, pero dije, ¿verdad? Que nosotros tenemos que examinar nuestro camino. Pastor, viene el hechicería. Sí, ahí viene también todo eso. Entonces note bien, ¿verdad? De que aquí, ¿verdad? Ya está mencionando, ¿verdad? La idolatría. Y entonces la idolatría, que comienza usted a buscar qué es idolatría y comienza a encontrar cosas de todo lo que es idolatría. No es solo nada más tener, como le dije, una imagen, un ídolo. No. Idolatría, puede usted idolatrar hasta por decir así, a un programa de televisión. Porque al decir usted, ay, cómo me gusta este programa. Es que me siento bien cuando veo este programa. ¿Qué está haciendo ahí? Lo está convirtiendo en un Dios a ese programa. Y es un simple programa. Pero usted no se lo pierde por nada. ¿Por qué? Porque le gusta mucho eso. Y así puede haber un sinfín de cosas de que son idolatría. O sea, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado y meditar en todas esas cosas, porque no solo enfocar, no, si yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo ninguna escultura de esta clase, no, yo no soy idólatra. No, hermano, la idolatría es muy peligrosa. Uno de los pecados más peligrosos que hay. La idolatría. Por eso nosotros, como le digo, tenemos que examinarlo. Como le dije, ¿verdad? Puede ser un programa, puede ser hasta el vestir, puede ser hasta el transporte que traemos, cómo vemos el transporte. Oiga, pastor, yo me tomé la confianza de que esa persona dijo que le dolía mucho la cabeza y que traía un dolor aquí. Pues yo, con la confianza, le dije yo, a ver, arrímese. Entonces yo nomás le puse aquí mi mano, esta y la otra atrás. Y de ratito, así, en las manos y nada. De rato ya yo no sabía, pues él se había aliviado. Gloria a Dios. Así, ¿verdad? Que entonces, ¿verdad? Fuera que hacer bien, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo siempre, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo de hacer el bien, orar por las personas.
Ahora, ¿verdad? Pero note bien, ¿verdad? Que estamos hablando de la idolatría, ¿verdad? Y estamos viendo a lo peligroso que eso es. Nosotros no tenemos que voltear a ver algo, ¿verdad? Así con una forma excesiva. ¿Por qué, verdad? Porque si nosotros estamos haciendo de esa forma, ¿verdad? Nosotros ya estamos convirtiendo a ese objeto o cualquier cosa que sea en un ídolo. Aún puede ser la casa. Puede ser cualquier cosa, hermano. Pero nosotros tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le estamos dando importancia? ¿En qué nosotros siempre, en qué deparamos? Todo ese cuidado tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque no será así. Podemos estarlo convirtiendo en idólatras a cosas que no son una imagen y que no son un ídolo. Que son las cosas que nosotros conocemos por naturaleza de que son idolatría. No, idolatría, como le digo, hay de diferentes formas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Así es verdad que a tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Nos está mencionando de todas esas cosas. Y menciona, ¿verdad? La hechicería. Entonces, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Conocemos como hechicería, ¿verdad? Todo lo que la gente perversa, ¿verdad? Como son brujos, hechiceros, todas esas cosas, ¿verdad? Santeros. Se les llaman adivinos también. Entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Nosotros nos hace fácil, ¿verdad? Voltear a ver lo que esas personas hacen. Y sí, la palabra también está hablando de eso. Pero a veces Dios no solo califica como pecado de hechicero lo que ellos hacen. También hay otras cosas que no las hacen ellos, sino que tal vez las podemos hacer nosotros y Dios las califica como pecado de hechicería. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque a veces Dios no, si no soy brujo, padre, sí, pero hacemos cosas que se califican como brujería. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Que si bien es cierto, todo lo que hace un brujo, un hechicero es malo, también hay cosas que se califican, que no lo hacen los brujos, sino que lo hacen las personas normales, que se califican como brujería. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Para no caer en todas esas trampas. Porque son trampas. No son otra cosa más que trampas, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Dice aquí en amistades. Nosotros no podemos estar enojados con nadie, aunque los demás estén enojados con nosotros. No importa cuánto los odien, no importa cuánto los rechacen. ¿Cuánto los critican? Pero nosotros no podemos enojarnos. O sea, nosotros no podemos enojarnos absolutamente con nadie. Mire qué maravilloso es el Señor, porque les estoy hablando de esto de ahora, y ya hace unos días yo le hablaba a mi hija de esto. Y yo le decía, es que no podemos estar enojados con nadie. Nosotros no fuimos llamados para pelearnos, para estar enojados con las demás personas. Nosotros fuimos llamados por Dios para perdonar, para amar, para comprender, para ser comprensivos. Así, ¿verdad? Que no importa quién, lo que me haga, ¿verdad? Yo no me puedo enojar. Tal vez no me va a gustar algo que me haga, pero cuidado, no enojarse para nada. Ay, no, Dios mío. O sea, ¿verdad? Es un control absoluto, ¿verdad? Que tenemos que tener sobre nosotros mismos, no sobre la otra persona. Porque es fácil decir, no, es que esa persona es porque me dijo, es porque tuvo la culpa. Es fácil echar la culpa a la persona. No, si no tenemos que entender que en el momento que la persona nos está insultando, ¿verdad? Y lo está insultando solo porque le pegó, como dicen. Nos tenemos que saber que nosotros tenemos que estar limpios de cualquier cosa que nosotros hayamos provocado, la ira o el enojo de la persona.
Esa persona lo insultó porque realmente así lo quiso. Pero que nosotros no tengamos nada que ver con el enojo de esa persona. Pero no por eso, porque no tuvimos nada que ver con el enojo de la persona, no por eso tenemos nosotros permiso de enojarnos. No hay ninguna manera. Porque dice la palabra, ¿verdad? El Señor Yeshua dijo, el Señor Jesús dijo, que nosotros, y eso lo dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es, ¿verdad? De que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. No ir a preguntar a la persona, bueno, ¿y por qué me ofendiste? Mira, te voy a perdonar, pero quiero saber por qué me ofendiste. ¿Qué te hice? O sea, ella está reclamándole. Nos dice que perdonemos sin nada más. Sin reclamar. Sí. Una de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hay, ¿verdad? Que nosotros tenemos por encima de nuestra alma. Dice, ¿verdad? Que en nuestra alma, ¿verdad? Está todo, ¿verdad? Lo que se le llama, ¿verdad? Las emociones. Ahí radican. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que siempre cuando alguien nos hace algo, siempre tendemos, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? El alma reacciona. Y luego, ¿verdad? Lo trae a la cabeza. Y allí, ¿verdad? La persona anda, o ahí tenemos, ¿verdad? Aquel pensamiento, ¿por qué hizo esta persona esto? ¿Qué le hice a esta persona? ¿Por qué me lo hizo? Es que quisiera saber, ¿por qué lo hizo esa persona? Y estamos allí con este pensamiento. Nosotros tenemos que tomar autoridad y ordenarle a nuestra alma que suelte eso. Amén. Porque nosotros ya perdonamos. Y si nosotros perdonamos, ya ese pensamiento ya no tiene que estar en nuestra mente. Amén. Amén. O sea, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? En el 20, ¿verdad? En el tercer, por decir, ¿verdad? Pecado, ¿verdad? O falta que aquí va, o obra de la carne, ¿verdad? Es la tercera obra de la carne, aquí en el versículo 20 dice enemistades. O sea, no podemos tener enemigos, no tenemos que tener problemas con nadie. Enemistades y O sea, porque alguien, o sea, el hecho, ¿verdad? Que estoy diciendo, aunque dice la palabra, ¿verdad? Habla de las cosas, ¿verdad? No quiere decir que alguien no nos va a hacer algo, sí, como no. Si las personas ya bien, una de las cosas que yo tengo bien en claro, porque el Señor Jesús, el Señor Yeshua, así lo dijo, ¿verdad? Es que Él dijo que por causa de su nombre, el mundo los iba a odiar. Y yo tengo que estar bien en claro, ¿verdad? Estar consciente que por lo que yo soy en Cristo Jesús, en el Señor Yeshua, el mundo me odia. O sea, ¿verdad? Yo no tengo que ver, cualquier persona me puede decir, no, si yo soy su amigo y mire que no sé qué, y aquí que allá, ¿verdad? Mentira, no es mi amigo. Porque el Señor Jesús dijo de que por causa de su nombre, el mundo me iba a odiar. Ahora, pero yo, ¿verdad? Solo porque tengo ese conocimiento, ¿verdad? No tampoco voy a rechazar a una persona de que me haga daño. No, de ninguna manera, porque él me puede odiar, él me puede rechazar, él me puede insultar, pero yo tengo que amarlo. Amén. O sea, ¿verdad? Yo tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que el Señor me dio. Amén. Ese es el ejemplo que nos deja en su palabra. Así es, ¿verdad? Que por lo tanto, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer lo que la palabra dice. Ir, ¿verdad? Hacia la palabra, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos, ¿verdad? Conforme la palabra nos dice, todo se nos va a hacer fácil. Si nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, todo se nos va a hacer difícil, se nos va a complicar. Si nosotros, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Una persona nos insulta o los pido mal, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo, hay veces, ¿verdad? Que uno se levanta, ¿verdad? Y a veces no se levanta bien, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tal vez le duele algo, ¿verdad? Y se retuerce, ¿va? Y en esos momentos pasó otra persona y vio que lo vio mal. Tal vez no fue que lo volvió a ver mal, sino que tal vez estaba retorciendo del dolor. Pero aquella persona pensó de que le hizo una mala mirada. O sea, no fue que le hicieron una mala mirada en sí, pero él vio,
que sí le dieron una mala mirada. Y entonces va y por eso se ofendió, por aquella mala mirada que le dio a aquella otra persona. No lo hizo consciente a la otra persona, pero él sí lo vio. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Pase lo que pase, nosotros por eso, ¿verdad? O sea, si alguien nos voltea a ver mal, ¿verdad? Que estamos conscientes que así es. Nosotros no tenemos que decir nada. Tenemos que bendecir a esa persona. O si a esa persona nos está haciendo daño, ¿verdad? Bendecirlo. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad, nosotros no estamos para pelearnos con nadie, no estamos para insultar a nadie, no estamos para maldecir a nadie, estamos para bendecir. Amén. Amén. Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, dice la palabra, que le abrimos la puerta a Dios para que Él sea el que haga juicio. Amén. Porque dice, mía la venganza, yo pagaré a cada quien conforme su obra. Entonces, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo, verdad? Hacer lo que Él me manda y dejarle la venganza a Él. Amén. Que Él es el que va. Ahora, pero yo no tengo que esperar que en el juicio de Dios vaya a destruir a esa persona. No, yo tengo que esperar de que dice la palabra va, que esa persona va a sufrir. Pero el Señor lo va a hacer, va a permitir que sufra para que así venga a su conocimiento Amén. y salve su alma. Amén. Así, ¿verdad? Que eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos todas las cosas, ¿verdad? No crean que es fácil, ¿verdad? Cuando una persona, oiga bien, una cosa que le diga, mira, fulano dijo esto de ti. O fulano, mira que esto de mengano dice esto de ti. No, hermano, eso yo no lo creo. Que alguien me diga, fulano dijo esto de ti. Yo le tengo más miedo a esa persona que me dijo, que me está diciendo, fulano me dijo, que de la otra persona, porque yo a la otra persona no estoy oyendo a ese individuo. Yo tengo más miedo a esa persona. Ahora, pueden pensar, ¿verdad?, que si una persona me insulta, va y me trata mal, ¿verdad?, y lo está haciendo de así, cualquier, no, o sea, en cualquier momento, ¿verdad?, esa persona, me está insultando, ¿verdad?, me tira hablada, ¿verdad?, y lo hace así, Entonces, ¿verdad? No cree usted que es fácil estar viendo a una persona de que de verdad usted con sus propios ojos esté viendo y con sus oídos esté oyendo lo que esa persona está haciendo. No cree que es fácil vivir, trabajar con una persona así. Y yo sí lo he vivido. Con muchas personas he vivido eso. Y yo siempre le he dicho, Señor, a veces yo le digo, Señor, a veces te deseo dejar este trabajo, pero si lo dejo, entonces el enemigo va a salirse con la suya. Yo me quedo aquí a resistir porque sé que la victoria tú me la vas a dar. Amén. ¿Y qué pasa? No ha pasado mucho cuando aquella persona o lo corrieron o ha renunciado, pero que se va, se va. No fue por mi culpa, sino por la culpa de él. Porque un día lo pillaron en tal cosa y o lo corrieron, como le digo, o dice, ya me harté de este lugar y me voy. Y yo sigo ahí. Entonces, mira, yo tengo, ¿verdad?, de que resistir, porque la palabra dice, ¿verdad?, resistir al diablo y él huirá de ustedes. No dice, miren, córranle al diablo. No dice así, dice que resistamos, dice. Y la manera de resistir es haciendo las cosas bien, no mal. Porque haciendo las cosas mal no vamos a resistir, sino que vamos a salir o golpeados o corriendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros resistamos porque pronto vendrá la victoria, porque Él será el que la pelee. Amén. Amén. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que yo no tengo que tener problemas con nadie. No importa cuál sea la persona, ¿verdad?, cómo me ha tratado a la persona. Yo tengo que amar a esa persona. Y si veo ahora que esa persona lo van a correr de aquel lugar porque hizo algo que el gerente, ¿verdad?, dijo, no, pues hasta aquí llegas, te corro. Yo no tengo que alegrarme porque corrieron a esa persona. No, sin embargo, yo tengo que sentir compasión porque aquella persona, por lo que es, perdió el trabajo. ¿Y a quién le gusta estar sin trabajo? ¿O a quién le beneficia estar sin trabajo, que lo corran del trabajo? Entonces, por eso yo no puedo alegrarme. Sé de que
la justicia de Dios llegó. Ahora, pero yo no puedo alegrarme por eso, porque Él tiene que hacer juicio, tiene que hacer justicia, pero yo, dice que tengo que hacer juicio con misericordia. Él no puede tolerar lo que está pasando, pero yo sí tengo que tener misericordia de lo que está pasando. Amén. Así es verdad que aquí dice, va, que no tener problemas con nadie. O sea, todas las cosas, va, tengo que desecharlas. Yo no puedo tolerar ninguno de estos errores que aquí, o de las obras de la carne, porque dice que son obras de la... De la carne, muerte. Y dice, ¿verdad?, que las obras de la carne o las obras de este mundo son cosas Muerte. muertas. Por eso yo no puedo tolerarlas en mí. ¿Por qué? Porque me van a dar Muerte. muerte. Así es para que yo tengo que tener mucho cuidado en esas cosas, ¿verdad? Y todavía no hemos avanzado, ¿verdad? Mencionó, ¿verdad? También, ¿verdad? Dice dos más allí, va, que disensiones y herejías, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad?, que está mencionando otros dos pecados más ahí, ¿verdad? Y luego dice, menciona, ¿verdad? El 21 dice, envidias. Otra cosa, ¿verdad?, que no tiene que ver en mí. Envidia. No tiene que ver herejía, dice, tampoco en mí. O sea, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, que buscar, como dije, ¿verdad?, que mi camino se alinee a lo que la palabra del Señor dice. Ahora, ¿verdad?, que tal vez, ¿verdad?, a otras personas les parezca herejía lo que yo estoy, mi camino, eso ya es otra cosa. Porque la mayoría de personas, ¿verdad?, que hablan en contra de los demás, no es porque estén caminando en la verdad, porque una persona que esté caminando en la verdad va a evitar todas las cosas de andar hablando mal de los demás. Si usted ve, ¿verdad?, a través de los medios, ¿verdad?, se va a dar cuenta, ¿verdad?, cuántas personas se ponen allí a hablar de los demás predicadores, poniéndolos en mal, los tratan como si fueran, los ponen por el piso, predicadores a otros predicadores. Esa persona que está haciendo eso, con toda seguridad, esa persona, su camino está torcido. O sea, no necesitamos decir, preguntar a esa persona o preguntarle al Señor, no, porque lo que está haciendo, eso testifica que Él está haciendo las cosas mal. Porque Dios manda que nosotros respetemos eso. Dios dice que nosotros, ¿verdad?, no tenemos que... Una de las cosas, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, no puedo, ¿verdad?, juzgar es la obra de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo juzgar la obra de otra persona? Porque dice la palabra de que nuestras obras van a ser juzgadas en el día del juicio. Ahí se va a ver si la obra de aquella persona es buena o la mía es mala, o la mía es buena y la aquella persona es mala, pero hasta en el último día. Por eso yo tengo que esperar. Por eso yo no puedo apresurarme a condenar, a decir que lo que está haciendo la persona no está bien. Yo tengo que tener cuidado con eso. Por eso, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado, ¿verdad?, con todo eso. ¿Por qué, verdad? Porque yo tengo el conocimiento de que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Yo tengo que seguir edificando mi casa. Y le pido al Señor que me dé la sabiduría para edificarla sobre la roca. Amén. Para que mi casa, ¿verdad?, venga lo que venga, no se caiga. Amén. Y cuando venga ese día, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, sea aprobada, mi casa permanezca. Amén. Pero no de la forma, ¿verdad?, como lo están haciendo, ¿verdad?, que le digo, ¿verdad?, estas personas, ¿verdad?, de que se dicen ser siervos del Señor y que están haciendo todas las cosas, usted lo puede ver. Ahora, ¿verdad?, por lo que están haciendo, ¿verdad?, y lo que el Señor prevé, por eso yo le digo, una persona que está haciendo estas cosas, no está haciendo las cosas bien, porque Dios prevé eso. Entonces, ¿verdad?, si yo estoy haciendo algo, ¿verdad?, que Dios prevé, cualquier persona va a decir, no, miren, lo que está haciendo el pastor Arnoldo está mal, porque la palabra no lo dice. La palabra rechaza eso que está diciendo el pastor Arnoldo.
O sea, ¿verdad? No necesita la persona juzgarlo, no necesita la persona condenarlo, no, porque en el hecho de que está fuera del contexto de la palabra, ya en de ahí está malo. O sea, ¿verdad? Todo aquello que no se alinea a lo que la palabra dice, camino torcido. Porque el camino, ¿verdad? Que, como dije, ¿verdad? Mi camino tiene que alinearse a lo que la palabra dice. Amén. Tal vez a los demás les parezca herejía, tal vez a los demás les parezca incorrecto, pero yo tengo que estar consciente de que mi camino sí se alinea a la palabra de Dios. Amén. Y que yo lo puedo mostrar a través de la palabra del Señor, que lo que estoy diciendo, eso es lo que dice la palabra. Amén. Así es verdad que no me voy a retractar, no me voy a avergonzar. ¿Por qué, verdad? Porque tengo la palabra de Dios como mi escudo. Amén. Así es verdad que de esa manera, ¿verdad? Como nosotros tenemos que caminar, ¿verdad? Mencionamos, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Envidia, ¿verdad? Y allí nos vamos a quedar, envidia. Luego dice, ¿verdad? Homicidio, borracheras, ¿verdad? Ahí viene mencionando todo lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Esto no quiere decir que son todas, hermano. Esto es porque vimos un grupo allá, ¿verdad? En Proverbios 8:13 vimos un grupo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo otro grupo. Entonces, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Están enumerados esos grupos, pero no quiere decir de que son todos. No, no. Obras de la carne hay infinidades. Así es. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que tratar con todas las cosas, ¿verdad? Para poder vivir. Y vamos a irnos, ¿verdad? Para cerrar esta enseñanza, ¿verdad? De ahora, vamos a irnos a Juan, ¿verdad? Parece que es 5:3, ¿verdad? No es parte de la enseñanza esta escritura, sino, ¿verdad? De que es necesario que nosotros la veamos, ¿verdad? Porque como muchas personas, ¿verdad? Piensan. La primera de Juan. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan. 5:3, ¿verdad? ¿Por qué quiero, verdad, establecer esto, verdad? No solo, verdad, aquí en esta congregación, verdad, en sus corazones, sino también, verdad, a todos aquellos que van a ver, verdad, a escuchar este video. Porque muchas personas creen, verdad, que no tienen que guardar los mandamientos, porque no están bajo, por decir, verdad, no están bajo la ley, sino en la gracia. Toda persona que dice, verdad, de que no tiene que guardar los mandamientos, oiga bien, toda persona que dice que no tiene que guardar los mandamientos porque ya no está bajo la ley, sino en la gracia, esa persona no entiende qué es estar bajo la ley y no sabe qué es la gracia. Por eso dice que no está bajo la ley, sino en la gracia, y por eso no tiene que guardar los mandamientos. Porque si entendiera esta palabra, ¿verdad?, que dice aquí, entonces nos damos cuenta que nosotros, ¿verdad?, tenemos que guardar los mandamientos. Una de las cosas, ¿verdad?, oiga bien, esto que quede bien en claro. Una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es guardar la ley. Yo no tengo que vivir bajo la ley, yo tengo que guardar la ley. Amén. Y esto es lo que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Amén. Entonces, ¿verdad? Que esto quede bien claro. Una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es guardar la ley. Yo estoy, ¿verdad?, para guardar la ley. ¿Por qué, verdad? Porque los mandamientos de Dios siempre siguen existiendo. Amén. Por eso dice la palabra, dice que el hombre que los guarde, vivirá. Así es. Si nosotros no guardamos los mandamientos, hermanos, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Así brinque como brinque cualquier que vaya a escuchar y ver este mensaje, si no guarda los mandamientos, no entra al reino de los cielos. Así es. Porque esa es la entrada al reino de los cielos, guardar Los los mandamientos. Por eso dice aquí, ¿verdad? Dice, pues dice, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para el hombre, ¿verdad?, que ha entendido esto, ama los mandamientos. Porque al amar los mandamientos, está amando al Dios de los mandamientos. Amén. Amén.
Así, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y que esta palabra la caiga en sus corazones Amén. y que la sigan meditando en sus casas. Acuérdense, ¿verdad? Que